34 minutos. La decisión del tribunal habría dejado sin peso, sin espacio, sin posibilidad la consulta interna del pacto histórico entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Una voz muy acatada dentro del pacto histórico y respetada en el Congreso es la del representante Heráclito Landines. Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Doctor Landines, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Un saludo especial, doctor Juan, y un saludo a toda la audiencia de la FM. Gracias por habernos esperado estos minutos. Este es el tema político más importante del momento porque las cuentas políticas indicarían que prácticamente uno de los dos cupos de la segunda vuelta, si las cosas siguen como van, irían para un representante del petrismo, del presidente Petro, un defensor del gobierno, alguien del pacto histórico. Ese proceso estaba enmarcado en una consulta y lo que ha dicho ahora el tribunal es que no pueden hacer esa consulta. ¿Qué está pasando, doctor Landines, y qué van a hacer ustedes en el pacto? Sí, el tribunal decidió una tutela presentada por Gustavo Bolívar y por Carolina Corcho. La tutela inicialmente tomó unas medidas cautelares de decirle a la registraduría reciba la inscripción de estos candidatos a nombre del pacto histórico. Y en ese sentido, los candidatos se inscribieron, pero no se inscribieron por el pacto porque todavía no tenemos la conformación de la asamblea y de los directivos del partido, y quienes podían expedir los avales eran los partidos políticos. Es así que ellos se inscribieron por los partidos en una consulta, en unas elecciones primarias convocadas a la registraduría, para que los partidos escogieran sus candidatos o a la presidencia o al Congreso. Y en ese escenario nos inscribimos. Ayer lo que dijo el tribunal fue que revocaba las medidas cautelares, es decir, que no se, lo que había decretado inicialmente. Sin embargo, previendo esta situación, en el pacto histórico tomamos la decisión de que se inscribieran por esos partidos y por lo tanto la consulta va a continuar porque será avalada por los partidos. Igual que la consulta del Congreso, que es una consulta interpartidista para escoger los candidatos que van a ocupar los renglones en la lista cerrada del pacto histórico, tanto a Senado como a Cámara. Entonces, Juan, aquí no hay ninguna orden de tumbar la consulta. Lo que hay es la continuidad del proceso Sí, de la campaña para el 26 de octubre, domingo 26 de octubre. pero representante, esa no es la visión que tienen en el Consejo Nacional Electoral y tampoco es la visión de fondo del documento del tribunal que conocimos ayer. Porque lo que dicen nuestras fuentes con las que hablamos esta mañana en el CNE es que la consulta que se inscribió fue la del pacto histórico, por el pacto histórico, no por los partidos políticos que rodean al pacto histórico, y que hasta que no se resuelvan los problemas de investigaciones que hay abiertas todavía por asuntos electorales contra algunos de esos partidos, por ejemplo, usted sabe que uno de los capítulos de la investigación en la campaña es la del aporte que hizo el Polo Democrático, pues no puede unificarse, que era lo que ustedes solicitaban, completamente el pacto histórico, luego no podría haber consulta. ¿Cómo van a hacer si la consulta que ustedes inscribieron fue la del pacto histórico, no la de ningunos partidos? Claro, son dos cosas. En primer lugar, el pacto histórico tiene condicionada su personalidad jurídica para expedir avales, para conformar sus directivas, hasta tanto no solucione estos problemas los partidos. Previendo esto, los únicos que podían avalar a los candidatos son los partidos con personería jurídica, con usos plenos de la personería. En este caso, el Polo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Y así fue como fueron avalados. Entonces, es un aval, pues en condiciones de legalidad, y por lo tanto no fueron inscritos a nombre del Partido Pacto Histórico, sino a nombre de tres partidos que tienen su respectivo aval. Entonces, por eso no habrá problemas, porque nadie hoy tiene la representación legal del Pacto Histórico. No hay un secretario general del Pacto Histórico que pueda expedir esos avales hasta tanto no se fusionen y Sí. tengamos un solo partido. Pero entonces la idea es que uno de esos partidos que conforman el pacto histórico, que es tengo entendido es el Polo Democrático, el partido es el que le va a dar entonces el aval a los tres. Es decir, estos tres candidatos van a ir a la consulta por el Polo Democrático, que además está cambiándose de nombre y que es muy posible termine llamándose pacto histórico. Claro, además
es retirar los otros dos avales de los otros dos partidos, porque el Polo Democrático ya los avaló. Y entonces en ese escenario vamos a una consulta partidista de los partidos miembros del pacto histórico, que el pacto histórico funcionará plenamente cuando tengamos la personería con uso pleno de los derechos, Darcy. Y en ese escenario, pues la consulta continúa. La consulta va a continuar tanto la presidencia, para escoger candidato a la Sí. presidencia, para que vaya la consulta de marzo, y además para elegir los congresistas de la lista cerrada. Claro, representante Landines. Bueno, puede que sí, finalmente ese es como un esguince y termina siendo legal y terminan sacando, pero sí queda uno como el Es sabor legal, claro. de que le hacen el quiebre a la justicia y a los fallos judiciales. Es decir, queda como esa sensación no voy a hablarlo, no una trampa ni más faltaba, pero sí es un poco como hacerle el quite, como hacerle la curvita y ver cómo se le quita el cuerpo, por decir así, a unos fallos, en este caso del Tribunal Superior y del Consejo Nacional Electoral. No, Darcy, en estos escenarios, cuando son cargos de elección popular de presidente, gobernador o alcalde, se pueden coavalar, pueden llevar varios avales. En el caso, por ejemplo, de la consulta del 22, el presidente Gustavo Petro fue avalado por todos los partidos del pacto histórico, por todos. En este caso, ellos se presentaron por 3 partidos, pero para avanzar y hacer una consulta partidista, todos miembros del pacto histórico solamente serán avalados por un partido, es decir, se retiran 2 avales y el proceso continúa. No es esguince. No es esguince, es simplemente las condiciones actuales de la ley de la participación política en Colombia y la Constitución, porque pueden ser avalados por más, por esos 3 o por otros más partidos, pero previendo que sea una consulta partidista, continuaremos con el aval del Polo Democrático. Doctor Landines, para acabar de entender bien, antes del fallo del tribunal y al momento de la inscripción, los 3 candidatos tenían varios avales y había Sí, un señor. aval común, que era el aval del Polo Democrático, antes de que ocurriera el fallo del tribunal. Entonces, los No, no, 3 no. habían sido coavalados por el Polo. Los 3 candidatos fueron inscritos por 3 partidos con personería jurídica. O sea, los 3 por los 3 partidos. Sí, señor. O sea, los Sí. 3 tenían 3 avales. Sí, ¿por qué los 3? Porque los 3 partidos fue lo que el Consejo Electoral consideró que eran los que se podían fusionar en el Ya. pacto, Entonces, sacando a Colombia Humana y sacando a progresistas. Entonces, por tanto, fueron coavalados. En cualquier consulta pueden ser coavalados por más de un partido, porque entonces, es un cargo de elección popular. lo que dicen ahora es, como el pacto no puede tener consulta, pero uno de los 3 partidos sí, que en este caso han escogido ustedes, es el Polo Democrático. Entonces, adiós Partido Comunista, adiós UP, se quedan solo con el aval del Polo y esta no va a ser la consulta a nombre del pacto histórico, sino a nombre del Polo, advirtiendo que esta es la fecha para hacer consultas partidistas. Digamos, el pacto histórico hoy es una coalición de partidos políticos, que somos 5 partidos, incluido Maíz, y todos vamos a salir a votar por esta consulta, que formalmente, digamos, tiene un aval, que hoy tiene 3 avales, pero tendrá un aval. Y todos los del pacto histórico, la coalición de los partidos políticos, que incluso funcionamos para la consulta interpartidista, saldremos a participar en esa consulta. Es una consulta obviamente de origen del pacto y continuará siendo el pacto histórico. Pero Pero formalmente claramente tendrá esto, ahora que estamos, hoy que hay fútbol, es toda una gambeta a la doble militancia, ¿no? Es decir, No, Daniel Quintero, la doble militancia, ustedes son unos artistas. No. Para las consultas, los candidatos pueden recibir varios avales, coavales. Incluso cuando se inscriben los candidatos a alcaldías o gobernaciones, pueden recibir un aval principal y otros coavales. No hay doble militancia. En el 2022, los candidatos Gustavo Petro, Francia Márquez se inscribieron por varios partidos. Varios partidos los coavalaron en esa consulta. No hay ningún esguince, ninguna gambeta, porque estamos haciendo todo pues como lo hacemos, en el marco de la Constitución y de la ley, y así hemos procedido. Doctor Landines, vea lo que me dice un oyente de usted. Esta consulta no se puede hacer por cuanto fue inscrita a nombre del pacto histórico y el tiempo para inscribir nuevas consultas ya venció. No hay consulta solicitada para el Polo Democrático, era para el pacto histórico y esa no se puede hacer.
No, Juan, porque es que el pacto histórico hoy no tiene presidente, el pacto histórico no tiene representante legal ni secretario general, que son quienes expiden los avales. Los avales los expidieron los partidos políticos con personería jurídica reconocidos en el pacto. 3 partidos, Polo, Colombia Humana, Polo, Unión Patriótica y el Partido Comunista. Ellos son del pacto histórico y por lo tanto los avalaron. No están inscritos a nombre de un partido político que esperamos pronto tenerlo, con todas las garantías que es el pacto histórico, y poder conformar la Asamblea, la Dirección Nacional, el presidente del partido y el secretario general. Por lo tanto, se inscribieron a nombre de los partidos, coavalados por los 3 partidos. 7:44, una pregunta final, doctor Landines. ¿Qué van a hacer con Roy, con Murillo, con los otros candidatos que habían dicho, con Camilo Romero, que habían dicho que ellos no entraban aquí, pero que iban después a otra instancia en marzo, que era una consulta multipartidista? ¿Esta se mantiene? ¿El que gane aquí irá a la consulta con Roy Barreras, a la consulta con Murillo, a la consulta con Romero? Pero Juan, usted sabe que estas son unas elecciones primarias para escoger nuestros candidatos. La condición de esta consulta es que vamos a una consulta del Frente Amplio con sectores progresistas, socialdemócratas, liberales progresistas, y con ellos escogeremos el candidato que va a la primera vuelta y que seguramente va a ser presidente de este país, que estará en segunda vuelta. Por eso, la escogencia en estas elecciones primarias nuestras, el candidato elegido o la candidata elegida irá a marzo a ese Frente Amplio, Juan. Que sea más amplia la participación, que sean más sectores que no son del pacto, pero que somos afines, que tenemos algunas identidades ideológicas para escoger un gran candidato o una gran candidata. Gustavo Bolívar, que no participó en ¿podría participar en la interpartidista contra el candidato que gane esta consulta del Polo Democrático? Sí, hay un acuerdo político en que los candidatos que decidieron apoyar a Iván Cepeda pues respetarán los resultados de la consulta. Sin embargo, es una decisión de él y lo miraremos en su momento, y él lo mirará en su momento, si decide inscribirse a la consulta del 8 de marzo. Pero ya hay un acuerdo del pacto que va a enfrentarse a otros candidatos en la consulta del Frente Amplio en marzo. 7:46, pues le agradecemos al doctor Landines. Había mucha curiosidad, muchas especulaciones, muchas preguntas en torno del efecto que había producido el fallo del tribunal. Esta es la voz del pacto histórico y esta es la ruta que ellos van a seguir. 7:46, gracias, doctor Landines. Doctor Juan, a ustedes muchas gracias y a toda la audiencia de la FM.